Bendecimos el dulce nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pues todo esto es un privilegio, hermanos, el que estemos aquí y el meditar en la palabra del Señor, amén, el escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Gloria a Dios, es la palabra del Señor la que tiene poder, amén. Lucas capítulo 12, gloria a Dios, versículo 2, en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Cuando lo tenga me indica con un amén, por favor. En el nombre del Señor Jesús, dice así la palabra del Señor, gloria a Dios. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén, hermanos. Lo leemos todos juntos. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén, hermanos. Tome su asiento, alabando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lo que la palabra del Señor dice aquí, hermanos, es que no hay nada que realmente no se sepa. Dios conoce todas las cosas, amén. El Señor sabe perfectamente nuestro levantar, nuestro acostar. Dios conoce todo, ¿verdad?, de nosotros. Gloria a Dios. Y delante de Él no hay nada innovador. El Señor conoce el presente, el Señor conoce el pasado, presente y futuro. Amén. Realmente ante el Señor no nos podemos esconder nosotros. Amén. Entre nosotros podemos escondernos, pero delante del Señor no podemos escondernos nosotros. Dios mira todo de nosotros. Amén. Alabamos su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es importante concientizar nosotros. Amén. Cuando andamos afuera, donde andemos, hermanos, que tengamos temor en nuestro corazón. Amén. Porque Dios nos está mirando. Amén, hermanos. Primera Timoteo, hermanos, capítulo 5, en el nombre del Señor Jesús. Alabe al Señor, hermano. Aleluya. El Señor nos guarde y nos dé, verdad, el Señor mucha fuerza y el mismo Señor Jesús nos aumente la fe en todo esto, hermanos, porque es sumamente importante, necesario que nosotros tengamos temor de Dios en nuestros corazones, donde andemos. Capítulo 5 dice el versículo 24, en el nombre del Señor Jesús, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Amén. Gloria a Dios. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer, como dice, hermanos, no pueden permanecer ocultas. Amén. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dios manifiesta todo. Amén. Una persona puede, verdad, pretender ser cristiano, amén, y vivir en pecado y ponerse una máscara, verdad, una careta diciendo yo soy cristiano, pero Dios conoce su corazón, Dios conoce sus pasos, Dios conoce su proceder, amén. Y llega el momento en que Dios manifiesta las cosas. Amén, hermanos. Por eso es importante que, verdad, nosotros como hijos de Dios le echemos ganas en las cosas del Señor. No somos personas perfectas, no significa que no cometamos errores, no significa que no pequemos delante del Señor. En alguna otra manera nos equivocamos, ¿verdad? Pero para eso está, hermanos, ¿verdad?, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor perdona nuestros pecados. Amén, hermanos. Porque si no fuese así, hermanos, realmente no estuviéramos aquí en este lugar. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza, hermanos, amén, la benevolencia del Señor. Y así es, nuestro proceder como cristianos siempre está esa lucha con nuestra humanidad, amén, que desea las cosas del mundo. Y ahí está, hermanos, ese asunto donde tenemos que esforzarnos, y hay momentos donde le fallamos al Señor y tenemos que humillarnos delante de su presencia, pedirle perdón, y el Señor es bueno, amén. Dios no es como nosotros, amén, hermanos. Él tiene misericordia. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Dice primera a los Corintios capítulo 4, gloria a Dios.
Alabe al Señor. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué más hará el Señor? Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén, hermanos. El Señor, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Él va a manifestar las intenciones del corazón, ¿verdad? Él va a aclarar también todo aquello que está oculto. El Señor lo va a manifestar. Dios conoce nuestros pasos, nuestro diario vivir, repito. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo, hermanos. Amén. No lo podemos engañar a nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Cuando una persona procede mal, hermanos, ¿verdad? Si no se arrepiente, se está engañando a sí misma esa persona, porque a Dios nadie le puede engañar. También Pablo dice, ¿verdad? No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Amén, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesús. Alabe al Señor, hermano, no se detenga. Aleluya. Dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa, hermano? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, hermanos. Todo está, ¿verdad?, desnudo, descubierto delante de la presencia del Señor. Amén. Los pensamientos, las intenciones del corazón, amén. Todo, nada está oculto delante de la presencia del Señor. Todas las cosas, Él las conoce, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 139. Gloria a Dios. Salmo 139. Dice que aún no está la palabra en mi boca y el Señor ya la conoce. Aleluya. Qué importante, hermanos, es la integridad delante del Señor. Y esto no es algo, hermanos, que se consigue fácilmente. Tiene que luchar muchísimo uno. Cada uno de nosotros personalmente tenemos que luchar con nuestra humanidad para ser íntegros delante de la presencia del Señor. Verso capítulo 139, hermano, de los Salmos, verso 1 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y luego pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, ahí tú estás. Si tomares las alas de las albas y habitares en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén, hermanos. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén, hermanos. ¿Verdad que no hay nada que se pueda ocultar? Nadie que se pueda, ¿verdad?, ocultar, esconder delante de la presencia del Señor. Dios conoce todo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo?
Bendito su nombre para siempre. Dios conoce las peticiones de su corazón. Amén, hermanos. Ante el Señor no podemos nosotros realmente no podemos escondernos, no podemos o disimular en lo que hablamos. Dios conoce todo. Amén. Y cuando usted, hermanos, viene a la presencia del Señor, cuando usted en oración expone su petición delante del Señor, Dios conoce su acostar y su levantar. Dios, hermanos, sabe realmente el principio de su petición, oiga bien, y sabe el final de su petición. Y este es el tema, hermanos, el día de hoy. Nosotros, hermanos, oramos a Dios por diferentes necesidades. Oramos por las necesidades nuestras, oramos por las necesidades de las demás personas. Clamamos al Señor, le pedimos al Señor, ¿verdad? Por objetivos, por metas. Amén. Y todas las peticiones, hermanos, son necesarias exponerlas delante del Señor, aunque Él conoce todas las cosas. Pero nosotros declararle al Señor nuestras peticiones o las peticiones o necesidades de alguna otra persona, eso implica de que nosotros somos personas de fe, que creemos en Él, aunque Dios conoce todo. Amén, hermanos. Es necesario que nosotros lo hagamos. Ahora, esto es importante también. Dios realmente contesta todo, hermano. Amén. El asunto es que hay deseos de nosotros que Dios los contesta, pero no conforme a lo que nosotros sentimos. Todo Dios lo contesta conforme a su voluntad. Y lo que a veces es difícil, ¿verdad?, para nuestra humanidad, gloria a Dios, es cuando Dios contesta conforme a su voluntad y contesta en contra de lo que nosotros le pedimos. Es lo que no podemos nosotros soportar o sufrir en ocasiones. Bendito el nombre de nuestro Dios. Note que la mejor, ¿verdad?, la mejor respuesta es la que viene de Dios. Y Dios le va a contestar, pero tenga en cuenta que a veces Dios no le va a contestar conforme a lo que usted le pide, sino que le va a contestar conforme a su voluntad. Pero lo que Dios conteste, hermano, conforme a su voluntad, es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Es lo mejor para nosotros, hermanos, amén. Es necesario para nosotros exponer nuestras peticiones delante del Señor, aunque Él ya las conoce, sí es necesario. Amén, hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 4, gloria a Dios. Aleluya. Filipenses capítulo 4. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 6, hermanos, y versículo 7. 4, 6 y 7 dice: para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, como dice, delante de Dios. ¿En qué, hermanos? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, el consejo del Señor es: por nada estéis afanosos. Amén. Y la palabra afanosos, hermanos, es realmente caer en un asunto de preocupación extrema. Amén. Que hasta perdamos el control nosotros, hasta perdamos la fe en el Señor. Amén. Tenemos que exponer nosotros nuestras necesidades delante del Señor. Dios las conoce. Amén. Entonces, desde el momento que sale su necesidad, mi petición,
su petición delante del Señor. Él conoce el principio de su necesidad y Él conoce el fin de su necesidad. Él conoce el principio de su petición y Él conoce el final de su petición. Y Él le va a contestar, pero no, hermanos, bendito el nombre de nuestro Dios. Él le va a contestar conforme a su voluntad. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. El Señor dice en Jeremías 33, ¿se acuerdan? 33, podemos leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Bendito su nombre, aleluya. Jeremías 33 dice 1: palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Cómo dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahora el Señor nos dice que le clamemos a Él y Él nos va a responder. Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Nosotros tenemos que clamar al Señor, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que traer, ¿verdad?, todas nuestras peticiones delante de su presencia, exponérselas a Él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Y repito, hermanos, Dios nos va a contestar conforme a su voluntad. Y eso implica que en ocasiones Dios no va a estar de acuerdo con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Si pedimos mal delante del Señor, hermanos, pues definitivamente el Señor, ¿verdad?, no nos va a escuchar. Si pedimos bien delante de su presencia, Dios nos va a escuchar a nosotros, pero igual Él nos va a contestar conforme a su voluntad. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 5, Primera de Juan 5, versículo 14, gloria a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo, hermanos?, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanos. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Gloria a Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Ahora, nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Le pedimos conforme a su voluntad. Dios escucha, hermanos, nuestra oración, nuestra petición. Amén. Y la respuesta de Dios en ocasiones se tarda. La respuesta de Dios también en ocasiones es pronta, es rápido. Dios contesta así, de esa manera. Bendito el nombre de nuestro Dios. Solamente, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, que siempre se hace la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Y a veces es difícil aceptar el no de Dios,
Paz de Cristo, hermanos. Pero el no de Dios, recuerde, es lo mejor para nosotros. Porque Dios conoce, ¿verdad? Todo. Dios conoce en el futuro. Amén. Dios sabe que cuando Él contesta la necesidad, cuando Él, ¿verdad? Escucha la oración, bendito el nombre de nuestro Dios, Él sabe perfectamente de que al Él contestarnos esa necesidad, esa petición, amén, Él sabe perfectamente de que esa respuesta de Dios va a traer mucha bendición para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros oramos al Señor, y es algo que Dios ya vio, el principio y el fin de nuestra petición, y vio que el final de nuestra petición nos va a apartar de su camino, es cuando Dios dice no. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es difícil a veces entender, ¿verdad?, los propósitos del Señor, pero después del tiempo se da cuenta uno de lo que Dios quería tratar en nosotros. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Mateo capítulo 6, cuando habla de la oración modelo, el Señor dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Leamos Mateo capítulo 6, hermanos. Es que esto es importante, hermanos, es necesario comprenderlo, ¿verdad? Y concientizar bien de que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, Él lo va a responder conforme a su voluntad. Capítulo 6, hermanos, versículo 9, gloria a Dios, dice, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre, gloria a Dios. 9, aleluya. Capítulo 6, perdón, versículo 9, en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí la palabra del Señor, gloria a Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, ¿qué dice, hermano? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el verso 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén, hermanos. ¿Cómo tiene que ser? Conforme a la voluntad del Señor. Pues le pedimos nosotros muchas cosas al Señor. Yo le pido un carro, yo le pido una casa. Bueno, yo no sé si usted le pide al Señor, yo sí le pido cosas que son necesarias, pues. Yo se lo pido al Señor. Y conoce el Señor mi corazón, la intención de mi corazón. Yo se lo pido al Señor. Amén. Pero yo también entiendo de que se hace conforme a su voluntad. Y probablemente Dios diga no, porque a lo mejor si te doy una casa, bueno, no a lo mejor, Dios dice: si te doy una casa y Él conoce, ¿verdad?, el final del asunto, y esa casa te aparta del camino del Señor, pues no te doy la casa. Paz de Cristo, hermanos. Y así, ¿verdad?, nosotros quisiéramos tener muchas cosas, la verdad, pero Dios conoce realmente el final de todo. Entonces es cuando Dios dice no, ¿verdad? Como si usted, ¿verdad?, le pida al Señor: Señor, yo necesito documentos, ¿verdad? Y está bien que le pida al Señor que le dé documentos, ¿o no, hermanos? Para el Señor no hay nada imposible. Amén. Y usted no tiene que parar, tiene que ser constante y rogándole al Señor y clamándole al Señor, y Dios, Él conoce todo. Ahora, si en el propósito de Dios es mandarlo a México o a otro país, no le van a dar los documentos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Bendito su nombre para siempre. Amén, hermanos. Es que, verdad, el Señor conoce todo.
Porque qué tal si le doy esto y le doy lo otro. Dios conoce todo, o sea, nos da el Señor, y luego si nos apartamos, entonces mejor que no nos dé esas cosas, ¿verdad, hermanos? Que sigamos así rentando o con carritos viejitos, como sea, pero que entremos a la patria celestial, porque al final, ¿verdad?, todas estas cosas son pasajeras. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Pero dice aquí el Señor Jesús en esta oración modelo, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Planeamos muchas cosas. Claro, nosotros como hijos de Dios nos encomendamos cada vez que salimos o planeamos un viaje, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos guarde, amén. Pero mucha gente no hace eso. Mucha gente planea muchas cosas sin nunca preguntarle al Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos accidentes pasan, verdad? ¿Cuánta gente muere? O sea, y muchas cosas terribles. Entonces, Santiago dice que eso es ser, ¿verdad?, una persona enaltecida o soberbia, porque no le consulta al Todopoderoso, porque las vidas de cada ser humano están en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece si lo leemos? Leemos Santiago capítulo 4. Gloria a Dios. Y pues es un recordatorio, ¿verdad?, para nosotros, que no se nos olvide que cada vez que planeamos algo tenemos que exponerlo delante de la presencia del Señor. ¿Conoce Dios todas las cosas? Sí, conoce Dios todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, manifestemos todas nuestras peticiones. Gloria a Dios. Él es nuestro Padre Celestial, hermanos, y Él quiere que nosotros platiquemos con Él y le digamos a Él, ¿verdad?, nuestros dolores o nuestras necesidades, nuestras peticiones. Dios quiere escuchar de nosotros, que exponemos, ¿verdad?, todo delante de su presencia. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, dice el versículo 13, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Si estamos ahí, versículo 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: si el Señor quiere, amén, viviremos y haremos esto o aquello. Pero dice el 16, que dice: pero os jactáis ¿en qué, hermanos? En vuestras soberbias. Y dice que toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, hermanos. Nosotros sabemos esto delante, ¿verdad?, del Señor. Estamos y tenemos que exponer todo delante de su presencia, y va a haber peticiones que Dios se las va a contestar conforme a lo que usted desea, y también van a haber peticiones que Dios se las va a contestar conforme a su voluntad, yendo en contra de sus deseos. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Los hombres de Dios, hermanos, eran guiados por el Señor, y todo lo que hacían, ¿verdad?, era siempre preguntándole al Señor, exponiendo la necesidad delante de su presencia. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando los apóstoles tenían que escoger a otro discípulo, a otro apóstol, ¿verdad?, trajeron a dos varones y los expusieron delante del Señor, amén, y que el Señor eligiera al que Él quisiera. Y así sucedió, ¿verdad? Dios eligió a Matías. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Todos son ejemplos para nosotros, amén, para que nosotros igual manera, hermanos, expongamos todas nuestras necesidades delante de su presencia, entendiendo perfectamente de que todo se hace conforme a la voluntad del Señor, y que la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor Jesús. Aleluya.
Segunda carta a los Corintios, cuando Pablo rogó al Señor para que le quitara el aguijón de su carne. Vamos al capítulo 12 de segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Dice el versículo 7, hermanos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Le pregunto a usted, ¿le contestó Dios? Paz de Cristo, hermanos. Le pregunto a usted, ¿le contestó Dios? Ahora, ¿cómo le contestó Dios al apóstol Pablo? Qué difícil es entender a Dios en esto, hermano. No es fácil. Amén, hermanos. Él le rogó al Señor que se lo quitara. Amén, que le quitara ese dolor, ¿verdad?, que traía en su cuerpo. Pero ¿qué entendió él en esto? Es que Dios le permitió eso para que el apóstol Pablo no se enalteciera. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Él le rogó al Señor para que se lo quitara, pero Dios le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo entendió, ¿verdad? Y él dice, gloria a Dios, versículo, bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. El verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, después entendió, ¿verdad?, de que cuando él estaba más atribulado, más angustiado, en más necesidades, cuando él era débil, era cuando iba a ser fuerte, porque Dios iba a manifestar su potencia en él. Dios conoce todo de nosotros. Amén, hermanos. Dios sabe todo de nosotros, amén. Y Pablo, ¿verdad?, comprendió de que realmente estaba en las manos del Señor y que estaba bajo la voluntad del Señor, y que siempre la voluntad de Dios era lo mejor para él, y que si él tenía que padecer necesidades, hambres, ¿verdad?, persecuciones por amor al Señor Jesucristo, él lo recibía con gozo y con alegría, hermanos. Oiga, qué convicción tan fuerte en el Señor de este varón. En ocasiones es difícil para nosotros entender los pensamientos del Señor. Es difícil gozarnos delante del Señor cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos necesidades, hermano. Es que se nos olvida a nosotros de que estamos bajo la voluntad del Todopoderoso y que Él tiene propósitos para nosotros. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Acuérdense que el Señor nos quiere llevar a nosotros siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, hermanos. Dios no quiere que nos quedemos solamente con la primera gloria, no. Él quiere que sigamos creciendo de una gloria a otra gloria, conocerle más y más a Él. Y Él va a tratar en nuestras vidas de diferentes maneras. Y nosotros, hermanos, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a exponer delante de Él todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, amén, entendiendo esto de que el que tiene el control es Dios y que nuestras vidas están bajo su poderosa mano y que la voluntad de Él es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Bendito su nombre para siempre. Amén, hermanos. Es lo mejor para nosotros. Los hombres de Dios como David fueron personas que
que cuando tenían que enfrentar al enemigo, hermanos, aunque David tenía hombres, ¿verdad? Hombres muy preparados, muy diestros para la guerra, soldados bastante experimentados, hombres fuertes, vigorosos. De todas maneras, David, antes de salir a la pelea contra su enemigo, consultaba al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque David entendía de que su vida estaba bajo la voluntad del Señor. Amén. Y que realmente el que pelea la batalla es Dios. Quien pelea la guerra es Dios. Quien va enfrente de nosotros es el Señor. Amén. Y este hombre consultaba al Señor. En una ocasión, hermanos, vamos a leer esa pequeña historia ahí en el primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Dios, hermanos, es bueno y el Señor está obrando, hermanos, su perfecta voluntad, como dice el canto, en nosotros. Gloria a Dios. Y a medida, hermanos, nos esforzamos, luchamos, nos mantenemos en el camino del Señor, vamos a ir viendo la gloria del Señor. Y es algo que no lo podemos evitar. Mediante nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, no lo vamos a evitar, hermanos. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Él prometió ayudarnos. Él prometió estar ahí con nosotros en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 23 del primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Dice ahí el versículo 1, hermanos. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Verdad que sí consultó? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Gloria a Dios. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Amén. ¿Qué hizo David? Consulta al Señor la primera vez, regresa con los hombres que estaban con él, y ¿qué dijeron? La verdad, tenemos miedo nosotros. Si aquí en Judá donde estamos tenemos miedo, no se diga si vamos a esa ciudad donde están los filisteos. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué hizo David? ¿Siguió el miedo de los compañeros? No. Consultó al Señor otra vez. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila. ¿Y qué hizo? Y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de esa ciudad llamada Keila. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí pudo? Sí pudo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a hacer algo delante del Señor, le tenemos que preguntar a Él. Amén. Y Dios va a contestar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, Dios va a contestar conforme a su voluntad. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Y a veces se ponen los obstáculos, ¿verdad? A veces suceden, ¿verdad? Situaciones contrarias, pero mientras estamos bajo la voluntad del Señor, hermanos, Dios toma el control y Dios se encarga de todo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero esto es importante, es necesario para nosotros como iglesia que expongamos todas nuestras necesidades delante de Él, nuestras peticiones, amén,
no nos olvidemos, hermanos, amén, de que Dios es el que está en medio de nosotros y que nuestras vidas están bajo su voluntad. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Ánimo, hermanos, Dios les bendiga a todos. Acuérdese que el sí y no de Dios es lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Ánimo en el nombre del Señor.